Recording in progress. Muy bien, pues buenas noches nuevamente. Vamos a darle seguimiento a lo de la semana pasada y vamos a continuar con el tema de el poder y misterios de la oración. Ahora en su parte 12, como decía en la invitación, pues lo que queremos es continuar con las oraciones matutinas. Y como bien sabes, pues uno de los primeros oraciones que dijimos, pues tiene un bloque que dice Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. También Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que es Yud Kevadke. Cuando decimos Hashem o decimos Adonai es Yud Kevadke, pero lo decimos para no estar... ¿En cuál oración, chavo? Estamos en todas. En todas. En todas. Sí, así es. Ok. Bien, entonces lo que vamos a ver en este momento es la oración que se llama Elohai Neshama. ¿Sí? ¿Qué es Elohai Neshama? Si tienes por ahí su librito, recuerda que esa es la oración que nos viene cuando nosotros recibimos el alma, ¿sí? Y bueno, dice Baruch atah Adonai Eloheinu. Ya sabemos que ese es el bloque con el cual nosotros tenemos que visualizar los nombres que ya hemos visto. Pues de entrada, pues no es tan sencillo, pero pues tenemos que hacer la práctica y tenerlo pues en nuestro librito de oraciones todos esos nombres para visualizarlos o escanearlos al iniciar las oraciones, ¿verdad? Entonces este bloque de Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, ya dijimos que es un recorrido del árbol de la vida desde Keter hasta Tiferet. ¿Por qué? Porque queremos conectar la voluntad divina con la conciencia del hombre para que nosotros lleguemos a hacer Teshuvah y también para compartirlo con nuestros seres queridos. Así que Elohai Neshama, que es la parte que le sigue final a esta oración, Elohai Neshama, nos dice que es una cadena, es un eslabón en el que nosotros vamos a ligar, a armar nuestra alma en todos sus niveles, uno a uno. Por eso cuando dice Elohai Neshama, Neshama se refiere al alma superior. Pero cuando nosotros hacemos esta oración, estamos ligando el Nefesh, el Rúa, la Neshama, la Hayá y Yehidá, es decir, los 5 niveles del alma. Esta oración, cuando nosotros la hacemos y contamos las palabras, son 47 palabras. Esas 47 palabras, que es de Keter con Tiferet, pues el nombre de Dios de Keter es Ehyeh. Si sacamos su gematria, pues estamos hablando de 21. Y el de Yukebaque es 26. Si nosotros sumamos 26 más 21, estamos teniendo 47, el número 47, que son las 47 palabras de la Neshama. Entonces lo que hacemos es un enlazamiento, es un Yehud, que nos da Yud, He, Bab He con Ehyeh. Entonces Yud Aleph, He, Bab Yud, He. Es un nombre a meditar cuando nosotros estamos haciendo esta oración, que es la Kavaná, que le corresponde a esta oración, es decir, estamos uniendo la voluntad del Padre a nivel superior con el nivel inferior. Entonces, ¿qué dice la oración? Dice, Elohai Neshama Shenata Vitebra Parata Atabet Berata Ata Yecharata Ata Nefta Bi Beata Meshamra Bekirbi Beata Ati Litla Mimeni ולחסרה בי להטיל לבול כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני
Lefaneja Adonai Elohei, Be Elohei Abotai Ribon, Kol Abasina Don Kol Neshamot Baruata, Adonai Amejasir Neshamot Libarim Metim, que dice, tú, refiriéndose al alma, dice en la traducción, pues vamos a decir, mi Dios, el alma que tú me has dado es pura. Es decir, me has devuelto mi alma, que es pura, o para que sea pura. ¿Qué quiere decir con esto? Porque cuando nosotros dormimos, Él se lleva el alma porque se la hemos encargado a Él en nuestras oraciones matutinas. Y me la regresó. ¿Y cuál es el motivo, cuál es la razón por la que me regresa el alma al día siguiente en la mañana? Es para que yo me ocupe no solo de mí en cuanto a hacer Teshuvah, sino que me ocupe del prójimo y entonces honre su nombre trayendo a unas conciencias perdidas en Teshuvah, es decir, el Keter, que es la voluntad, llega a Tifaret, y decir que las almas perdidas me da la confianza para que yo la rescate. Entonces, por eso me ha dado regresado el alma. Claro, para que ya me haga, para regresarme la vida, porque sabemos que el cuerpo sin alma no es un ser muerto. Entonces, tenemos que utilizar el alma para aprender y para volcar el conocimiento en los demás. Y esa es una de las razones por las que nos regresa el alma. Estamos agradecidos que me dé el para qué. Quiero el alma para seguir siendo como siempre, pues sería mejor que ya ni regresara, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar conciencia cada mañana de que si nos ha regresado el alma, porque nos está dando una nueva oportunidad día a día. Así también el nombre Elohai, por eso se llama Elohai Neshama, así empieza la oración. Elohai Neshama, quiere decir mi Dios, el alma. Pues me está diciendo que es el nombre de Dios que es Elohai Aleph Lamed He Yud, donde sabemos que Aleph es la conciencia divina y el nombre de Yud Lamed He, que es eliminar los juicios o suavizar los juicios. Entonces, ¿para qué me regresa el alma? Para que yo mediante mi trabajo espiritual pueda suavizar los juicios para toda la humanidad y para todas las personas que no se preocupan por su crecimiento espiritual. Por tanto, pues entonces esta fuerza que nos regresa del alma es para rescatar y para suavizar el alma mediante nuestro trabajo espiritual. Allí están las dos claves de esta oración. Bien. Ahora, dentro de esta oración, dentro de esta parte de la oración que es la oración matutina, donde le agradecemos que nos haya regresado el alma, están varios nombres de Dios que están insertados o intrínsecos en esta oración. Y por ejemplo tenemos uno de ellos que es, aquí tenemos Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud es uno de los nombres que nos conecta con el nombre de Dios de Yesod. Luego tenemos Yud Lamed Yud, que es para limpiar o para purificar, también para recobrar chispas. Luego Ani, que es Alen Nun Yud, que es quitar el orgullo, ¿sí? Quitar el orgullo, y porque sabemos que cuando en la mañana pues, sale uno, pues debe de tener una humildad, porque si no, Dios, el Santo Bendito es Él, no estaría con nosotros, porque como está escrito, donde está el orgulloso, pues el Creador se retira. Luego tenemos Yud Lamed He, que es el mismo que vimos acá anterior, es que es suavizar los juicios, es decir, aminorar el rigor que hay sobre la humanidad o sobre nosotros mismos.
y luego tenemos la palabra, el nombre de Dios de Lud-Hav-Bet. Lud-Hav-Bet quiere decir, Lamed-Hav-Bet quiere decir, es el nombre que nos, que viene de la palabra Behol. Si nosotros vemos aquí Behol al revés, o sea, ya ves que de hebreo es de derecha a izquierda, entonces de izquierda a derecha. Behol en hebreo quiere decir para todo. ¿Qué es para todo? Pues es decir, cuando alguien no se sabe exactamente qué es lo que tiene y cómo ayudarlo, pues este nombre de Dios, que es como una panacea, se utiliza en Behol. Y finalmente tenemos el nombre de Dalet, Membet, perdón, yo aquí invertí, es Dalet Membet, aquí lo voy a corregir también, que viene del Salmo 90, en el versículo 13, que dice, ayudar sin juzgar. Es decir, a veces tenemos que apoyar a alguien, pero ya ves, te lo dije, entonces estamos haciendo juicio de la persona, ¿no? Simplemente, si vemos que alguien no está en lo correcto, bueno, pues lo que hacemos es apoyarlos, pero sin hacer juicio, ¿sí? Entonces, esta oración, que es la oración previa a las 18 bendiciones, nos ayuda a agradecer a Dios, como ya lo vimos, que nos haya regresado el alma y por eso dice, Elohai Neshama Shenat Abit Torah, aquí está, como ya les dije la traducción. La traducción dice, Rey del mundo, o mejor dicho, Dios o Elohai, mi Dios, el alma que tú has dado en mí es pura. Tú la has formado, tú la has creado, tú la has insuflado en mí y la preservas dentro de mí finalmente. Tú la retirarás de mí y sin embargo me la retornarás en un futuro venidero. Mientras el alma esté dentro de mí, yo te estoy agradecido ante ti, Señor mi Dios, y Dios de mis padres, el gobernante de todas las acciones, el dueño de todas las almas, bendito eres tú, Señor, quien regresa las almas a los cuerpos muertos. Es decir, cuando nosotros nos levantamos, antes de despertar, pues está la parte del Nefesh, la parte más baja del alma, está teniendo una acción de mantener los signos vitales del cuerpo. Si el alma no regresa, pues el cuerpo está muerto, que es la que le da todos los signos vitales. Por eso decimos, quien regresa las almas a los cuerpos muertos, pues sí, porque está en estado de, aunque tenga los signos vitales, pero está inconsciente, ¿sí? Pero vamos más allá de eso. Aquí le tenemos ya toda la oración en hebreo, que ustedes la tienen en su librito, en su cuadernillo de oraciones, en el azul o en el verde, ahí está. Pero aquí estamos viendo la intención, la kavaná que hay que poner al decir esta oración. Ahora vamos a ver las 18 verajot, las 18 bendiciones. Las 18 bendiciones que son las de la mañana, que nosotros las decimos y es para conectar con Yesod. Es decir, ¿por qué con Yesod? Porque vamos a conectar con el patriarca Yosef. El patriarca Yosef, como sabemos, se le conocía como Yosef Atzadik o Yosef Atzadik, que es Yosef el Justo, José el Justo. Algunos lo conocen como José el Soñador, porque pues, tenía, entre muchas de las cualidades, conectaba con los sueños. Pero esa no es su mayor virtud. La mayor virtud de Yosef Atzadik es que él es el símbolo de la suerte, es el símbolo del éxito y de la pureza sexual. Aquí entendemos que un desperdicio sexual, muchos no lo saben, pero deben de saberlo y lo deben de compartir, es que el desperdicio sexual se va, las fuerzas del mal secuestran esta energía y luego se vienen contra ese desperdicio
Y a las personas que tienen esta impureza sexual, se les revierten en su economía, en su suerte, en sus proyectos se vienen abajo. Y diciendo, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible precisamente. Y hay que recordar cuando Yosef Asadik estuvo a punto de caer haciendo desperdicio o haciendo una, o, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el término, con la mujer de Putifar. Entonces, él tuvo la fuerza y la fortaleza, vio el rostro de su padre, que se representa la conciencia, y pudo tener resistencia para no tener esa depravación sexual, me fue el término, y eso fue lo que le hizo llamar José Atzadik, es decir, José el Justo, porque a partir de ese momento totalmente su suerte, vamos a decirlo, cambió. Bueno, él siempre tuvo suerte, pero a pesar de haber pasado una situación tan complicada y tan dura, fue el hombre más exitoso del mundo. Y como hemos dicho en esta parashá de Yosef, fue que él fue el más desgraciado desde el punto de vista físico, hasta en las mazmorras y en las prisiones egipcias, hasta llegar a ser el número uno de la humanidad, segundo después del faraón, pero el faraón falleció y él quedó como líder absoluto de la nación más poderosa del mundo. Entonces, pocas historias hay que vienen desde un hombre desde la mayor desgracia hasta llegar al hombre más encumbrado. Entonces, esa historia de Yosef Asadik nos enseña mucho que el uso de la energía sexual te convierte en un exitoso y una persona con suerte, en el sentido de que la fuerza sexual, la energía sexual, se hace con santidad. Y bueno, ya hemos estudiado mucho de incluso en los nombres hay que meditar, porque como sabemos, la energía sexual, o sea, la práctica sexual es de tres: es el hombre, su esposo, la esposa, y Akadosh Baruj Hu, que es quien conecta con la Shejinah, y es por eso vemos también en el Arca de la Alianza que cuando los dos querubim estaban cerca y las alas apuntaban uno a otro, la Shejinah, es decir, la presencia divina, fluye entre ellos. Y entre otros significados importantes, pues los dos querubín representan la relación conyugal, sexual. Bueno, entonces aquí con estas 18 bendiciones es como, vamos a decir, la tecnología espiritual de cómo el alma se apega al cuerpo, perdón, al cuerpo, porque se conecta Malhut con Yesod, es decir, nuestra acción física se conecta con el mundo espiritual y las cosas cambian, pues, totalmente y radicalmente para bien. Entonces vamos a ver la primera verajá, que son las 18 verajot, o sea, las 18 bendiciones. Y mediante esta primera bendición, como recordamos, todas las bendiciones, el bloque, como decía al principio de la clase, es Baruch, Atah, Adonai Eloheinu, Melech Haolam. Estamos conectando desde Keter hasta Tiferet. Entonces, mediante todo este trámite en el árbol de la vida, estamos trayendo la voluntad divina hacia Tiferet, que es donde está el Baal Teshuvah, es decir, que las personas vengan y despierten a la vida espiritual y que no se dejen arrastrar tanto por la vida mundana y todas las necesidades humanas que existen y que se olvidan de nuestra alma. Entonces el resto de la oración dice: Anoten leshvi bina lehaim bein yom ubein laila. Bueno, esto en las siguientes ya voy a omitir esto para que nada más nos quedemos con esta parte de aquí. La traducción, bueno, aquí está el nombre: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y luego hasta aquí llega el primer verso, y ya lo dice aquí: Anoten le shivvi bina lehavim bein yom
Uvein Laila. Aquí entonces quiere decir que aquí ya tenemos la bendición completa en hebreo, que la podemos escanear, la podemos decir en transliterado, como está aquí ya escrito en palabras de nuestro idioma, pero digo con el alfabeto nuestro, y poderlo, hacerlo vibrar. Quien ya sabe hebreo, pues no necesita esto, simplemente lo va leyendo y lo dice igual. Pero entonces, vamos a ver la primera verajá. Dice, la traducción, dice qué curiosa es. La traducción dice, un tantito, ok. La traducción dice, quien otorga al gallo, fíjense qué cosa tan curiosa, porque déjenme decir, leérselas como son. La primera nos dice, bendito eres tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del universo, que dotaste al gallo de entendimiento para que distinguiera el día y la noche. En algunas traducciones dice, bendito seas tú, Señor Dios, nuestro Dios, el Rey del mundo, quien le otorga, aquí dice otra vez, al gallo, el entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Pues si lo leemos literalmente, pues va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver un gallo aquí en esta oración? Obviamente, pues algunos no entienden muy bien, eh, digamos que por ejemplo, la parte judaica, entienden que el gallo es pues el animal que los despierta temprano para que pues para que empecemos a hacer el trabajo de la oración, y etcétera, etcétera. Pero en realidad el Zohar, que es la decodificación de la Torah, del gallo nos dice que es el corazón. El corazón que te dice, levántate a conectarte con el mundo espiritual. Es decir, de estudiar los secretos de la Torah y de hacer tu oración. Porque un gallo pues puede cantar a distintas horas. El gallo canta a la hora que se le antoja. Hay unos que a la 1 de la mañana ya están cantando, otros más tarde, otros mañana, en fin. Pero el gallo, así como está traducido literalmente, es decir, el corazón que le está diciendo, levántate ya, levántate temprano a hacer tu trabajo espiritual y, y a conectarte, a estudiar y a orar. Y aquí nos vienen varios nombres que nos vienen a ayudar. Ya vimos aquí Lamed G, que es el nombre que de los 72 nombres, que nos viene a suavizar los juicios. Cuando nosotros escaneamos esto y lo vemos, que decir, bueno, pues esta figurita, estas 3 letras hebreas, pues sabe qué serán, pero bueno, ¿no? Aquí el alma está escaneando, como ya hemos dicho, como un escáner, como un óptico del código de barras, ¡pic! Lee el código y todo el sistema interno informático por ejemplo, de un almacén o de una tienda, ya sabe de qué producto se trata, etcétera, etcétera. Nosotros, el alma, a través de nuestros ojos, escaneas este nombre o lo meditas y cierras tus ojos y lo ves, estás conectándote con una fuerza de los nombres divinos, de este nombre de Dios que te da. ¿Para qué? Para que el suavizar los juicios, es decir, si este día te tenía que pasar alguna desgracia X, pues se va a suavizar, va a ser menor o simplemente no va a ocurrir. O para ayudar a los demás, sobre todo a las personas que están en mucha desgracia, pues ayuda este nombre. Tenemos este otro nombre que es Bamshir Resh, que evita la idolatría, es decir, la idolatría es creer todo aquello que, que creemos que lleva el éxito a las cosas buenas de este mundo,
que no sea el creador es idolatría, ya sean personas, instituciones, etcétera. Y con esto, hombre, nos quita la idolatría y por lo tanto, pues también nos da la humildad para reconocer que todo lo que logramos y que hacemos y que tenemos es gracias a que Él nos da los recursos, la inteligencia, los dones para lograr el éxito o las empresas o los emprendimientos o los proyectos que nosotros tenemos en lo personal, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos Lamed G, que es que es un nombre que nos ayuda mucho para atraer el Gesed. Y luego aquí hay que no es un nombre de los 76 nombres. En la oración de Anabe Joa, en la primera verso nos dice, Anabe Joa, Gedulat Yemineja, Tatir Sekudah. En el segundo dice, Nagibor, en el segundo verso nos dice, Nagibor, Dorshei Judeja, que es decir, Na, que es Nun, Gimel, que es Gibor, Dorshei. O sea, aquí este nombre nos ayuda a conectarnos con la energía del dinero, porque sabemos que Gimel representa la riqueza. Y esta patita, cuando vimos los nombres, las letras hebreas, representa que es dadora, mientras Dalet es pobre, recibe. Entonces, es tu nombre, la Nun representa el ser humano, el Gimel, Dalet, que es el ser humano que nos conecta con la riqueza física, la suerte, ¿sí? Entonces, también tenemos otros nombres que es Aleph, Lamed, Dalet, que es Gesed y Yud Kevake, pues ya sabemos, todo es el árbol de la vida. Y luego tenemos Mem, Lamed, G, que representa la bendición del Cohen. Esta la vamos a ver en la siguiente clase o otras dos clases, que es el Cohen. Entonces, como ven, regresando a Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, anotel shivi binah lehaim yam bein ubein laila. Es decir, que nos conecta con la fuerza del corazón para que nosotros podamos levantarnos antes que cualquier otra cosa. Lo que uno primero que tendría que hacer es primero tus oraciones y tu estudio para poder iniciar el día en tus jornadas. Con esto vas con un seguro de protección increíble. Bueno, esa es la primera bendición. Vamos a ver la segunda. Bendito eres tú, Dios nuestro Señor, desde el universo, que dotaste al gallo de entendimiento para que distinguiera el día y la noche. Tenemos la segunda bendición, es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Pokeach Ibrim. ¿Qué quiere decir Pokeach Ibrim? Que quiere decir que otorga vista, aquí la tenemos, que abres los ojos de los ciegos, que otorga vista a los ciegos. Bueno, aquí pensaría uno, bueno, pues entonces quiere decir que las personas que están invidentes, pues van a recibir mediante esta oración la vista. Podría ser, pero aquí lo importante es que no es la ceguera física, sino ver con el ojo o una vista espiritual, es decir, asomarse al mundo espiritual, porque cuando nos asomamos al mundo espiritual, nos asomamos al mundo de las causas, porque si yo veo una circunstancia a mi alrededor, o que me está ocurriendo a mí mismo, y no entiendo de dónde viene y por qué viene, es que estoy ciego. ¿Por qué estoy ciego? Porque no entiendo. Como siempre, en algunas ocasiones hemos dicho, a veces las cosas buenas o las malas, que es la que más nos impacta, pues vienen con golpe
Y muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí? A veces el golpe lo superas con el tiempo y a lo mejor económicamente, pero en el momento, o sea, sufrimos ese golpe o esa pérdida, pero no entendemos de dónde ni por qué viene. Cuando estamos ciegos es que no estamos asomándonos al mundo espiritual. Y esta oración nos permite que mediante el conocimiento, la sabiduría, podamos entender el porqué de las cosas que están ocurriendo. Pero también este ojo físico le da vida al ojo del alma. Es decir, nosotros el ojo físico también se puede obtener una buena visión, porque también cuando escaneamos, por ejemplo, estos nombres, pues necesitamos que el ojo esté bien. ¿Por qué? Porque ahí entran las figuras que luego el alma reconoce, es decir, el código. Entonces también esto nos permite despertar una visión extrasensorial, pero una visión extrasensorial para bien, conectado con Jogma, no una visión extrasensorial donde veamos situaciones de dolor negativas o horribles o feas, sino vemos la bondad y las cosas buenas que están ocurriendo, que van a ocurrir y que ocurrirán dentro de nuestro ambiente. Vamos a la tercera verajot, a la tercera verajá, que es la tercera oración. Como ven, ya quité el bloque de Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam y ya dice Matir Asurim. Todo esto pues lo tienen ustedes en su librito, seguramente por ahí lo tienen a un lado y lo están viendo. Matir Asurim quiere decir que libera a los cautivos, es decir, a los presos. ¿Por qué a los presos o a los cautivos? Porque mucha gente, muchas personas están atrapados en los miedos, en los paradigmas equivocados, en las presiones de la vida, en las preocupaciones, o contra los acusadores celestes, o angustias, o en el ego. El ego siempre quiere tener la razón. Entonces, cuando alguien dice, no, pues es que lo que yo digo es lo que es, entonces, esto nos quita esa cautividad, y esa cautividad de decir, estoy preso incluso de acreedores, o estoy preso de circunstancias complicadas que no la libro, o de acoso de otras personas, en fin, tantas situaciones que hay. Ahorita, por ejemplo, gente secuestrada, en fin, todo esto ayuda a librarnos de esa presión para darnos que el Mahal Roa, es decir, la paz espiritual. Como ven, ya llevamos 3 bendiciones y qué cantidad de protecciones y beneficios estamos haciendo cuando lo hacemos con la Kavaná adecuada, es decir, con esa intención. Ahora vamos a la cuarta bendición. En la cuarta bendición dice Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam Sokef Kefufin. Es decir, después de decir toda la oración, dice que liberas a aquellos que están torcidos, o que enderezas a aquellos que están torcidos. Es decir, ¿qué es enderezar al que está torcido? Diríamos, bueno, ¿torcidos de qué? Entonces, el estar torcido no se refiere a una torcedura de algún miembro del cuerpo, sino a la visión distorsionada de las cosas, porque tenemos una visión equivocada del mundo, de cómo va el mundo, porque este mundo es un mundo de mentiras, es muy engañoso. Entonces,
tenemos una visión equivocada, engañosa, y si, por ejemplo, estás pasando por una circunstancia muy negativa, entonces ves solamente las cosas negativas y no se puede apreciar las cosas buenas que hay en la vida. Y así lo podemos ver en las demás personas. A lo mejor las personas nomás estás viendo sus defectos y todo lo que está mal, pero no te permites quizá ver las cosas buenas que hay en ella, en esta persona. O si hay una circunstancia negativa, pues no te permite ver que detrás de esa circunstancia negativa viene una cosa buena. Entonces esta bendición endereza esa visión torcida de lo que nosotros percibimos nuestros cinco sentidos, porque nuestros cinco sentidos, como nosotros ya lo hemos visto, son engañosos. Perciben cierta parte de la realidad, pero es una mínima parte de la realidad lo que realmente se perciba. Pasamos a la bendición número 5. Esta quinta bendición dice, aquí sí nos vamos a entretener un poquito más, pero esto es muy importante. También dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim, es decir, quien viste a los desnudos, o que vistes a los desnudos. No hablamos de ropa, evidentemente de vestimenta física, sino de días de santidad, es decir, de días de Kodesh. Nosotros sabemos que Adán y Jabá se vieron desnudos, nos dice el Génesis, Bereshit, y sintieron vergüenza ante el Creador. ¿Por qué? Porque sus días de luz se terminaron. Es decir, esa visión espiritual que tenían del mundo se perdió. ¿Por qué se perdió? Pues precisamente por caer en ese cortocircuito cósmico. Y decía que se vieron desnudos, pero en cambio tenían hojas de parra. Entonces, desnudo de vestimenta o de ropaje significa que no tenían esa vestimenta de luz. Y nosotros, mediante el estudio, mediante la práctica y la práctica meditativa y en nuestra práctica cotidiana en este mundo físico, vamos creando una vestimenta de luz, es decir, de Kedushá, que es la con la que cuando no estemos en este mundo y vayamos a cubrir cuentas ante el tribunal celeste, llevemos una vestimenta de luz y no estar desnudos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir las hojas de parra? Las hojas de parra significa que las fuerzas del mal, es decir, demonios, se adhirieron a esas partes y se crearon la clipa noga, que es la clipa o las clipot que fueron adheridas a las partes sexuales. Pues te digo que las fuerzas del mal se adhieren principalmente a la parte sexual, a todos los órganos sexuales, de ahí la circuncisión, para quitar esas clipot. Y también se adhieren a las uñas de las manos. Pero bueno, volvamos al punto para no distraernos. Quiere decir que ese ropaje que se adquiere en la Kedushá es mediante el estudio y el trabajo espiritual día a día, en todos los días de nuestra vida. No es hoy sí y mañana no. Pues hay de ver cuándo. Ya no más que tenga tiempo. Eso no tiene ningún argumento para justificarse ante el Tribunal Celeste. Porque va a decir, bueno, fuiste para allá, pero te entretuviste más en tus cosas
mundanas, pero a tu alma poco le hiciste caso. Entonces, ¿dónde está tu vestimenta de luz? O vienes con un taparrabos o con qué vienes. Pero si vienes con tu túnica blanca aquí al tribunal, pásale. Vienes de etiqueta con tu smoking blanco. Bueno, disculpen la metáfora. Así que una persona que aprende secretos de la Torah, es decir, secretos del cielo, decodificados por la Kabbalah, para ser más claros, no leyendo solamente la parte literal de la Biblia, se está vistiendo de días de santidad y de ropaje. De manera que cada vez que nosotros estamos aquí en esta clase y en este grupo tan numeroso, todos y cada uno estamos adquiriendo ese ropaje de luz. Y esta quinta bendición nos ayuda a que este ropaje de luz no tengamos esa desnudez. Por eso dice, bendito eres que viste al desnudo. ¿Por qué viste al desnudo? Porque cada vez que hay un esfuerzo por una ascensión en la conciencia, una ascensión espiritual, estamos teniendo esa vestimenta de luz. Y voy a terminar con la sexta verajá. Como les dije, voy a salir a carretera en un momento más. Y con esto vamos a terminar esta parte y vamos a continuar con el resto la próxima semana. Aquí tenemos la oración en el hebreo. Aquí está el bloque que siempre hemos dicho, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, hasta aquí. Y luego ya dice, Malbish arumim, que viste al desnudo. Bueno, vamos ahora a la sexta bendición, que dice, Anoten layeh koach, o sea, Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam, Anoten layeh koach, que das fuerza o fortaleza a los cansados. ¿Y qué es cansado? Claro, dicen, pues es que de aquí tengo fuerza para seguir adelante, fuerza física, trabajar y seguir adelante y todo eso. Claro que lo vas a obtener, pero no se refiere, ese es el nivel, vamos a decir, más bajo de entendimiento. Aquí, ¿a qué se refiere cansados? Cansado es aquel que no tiene fuerza para liberarte de las malas midot, es decir, de las malas cualidades de carácter, de los malos hábitos, de las malas costumbres. Por ejemplo, no tengo fuerzas para librarme de la shonara, es decir, de la mala habla, ¿sí? De los comentarios negativos de los demás. De las adicciones, es decir, no tengo fuerza para liberarme del tabaco, no tengo fuerza para liberarme del alcohol o de alguna otra adicción, aunque sean sustancias tóxicas, o alguna otra adicción, a lo mejor a las relaciones negativas o a las malas compañías, a la gente tóxica, también es una adicción. Si no tengo esa fuerza, con esta fuerza te la está dando. También a la ira fácil, a la gente que es muy iracunda, que le dicen de mecha corta, de ira fácil, de aficiones nefastas o de afición al sexo desenfrenado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sumen ustedes todas estas cosas. Esta oración te dice que nos da fuerza el Señor para salir adelante en este trabajo y que espiritual, y que día a día, cuando la oramos por la mañana, adquirimos esa fuerza para vencer al enemigo, que son las fuerzas del mal que nos quieren sabotear y hacer caer. Como ya vimos la vez pasada, ¿qué es lo primero que hacen? Te seducen, te incitan, y una vez que caes, te acusan. Esos son los acusadores, ¿verdad? Bueno, pero aquí también dentro de esta oración tenemos unos nombres que son muy buenos nombres de Dios. Por ejemplo, ya vemos Lud, Yud, Lamed, He, que es suavizar el rigor, suavizar el juicio, bajarle al karma, como decimos, para nosotros, para la humanidad, para nuestra familia. Tenemos el Bab Shin Resh, que es para quitar la idolatría, y el Nun Lamed Haf, que es la voluntad
Ese es un nombre que te ayuda para reforzar la voluntad que te lleva hasta el final, es decir, hasta las últimas consecuencias para vencer esa mala midot, es decir, para vencer al Satán, porque las adicciones no nos las da las fuerzas del mal, o sea, son gustos, entre comillas, adquiridos y que pues necesitamos fuerzas para vencer esas adicciones o esas malas costumbres o esas malas midot. Pues aquí le paro y si hay alguna pregunta antes de entrar, bueno, la séptima bendición la vamos a decir la próxima semana, me van a disculpar por el momento. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto trataré de responderla. Buenas noches, Chava María Luisa. Hola, María Luisa, buenas noches. Perdón, Chava, estoy teniendo un poco de mala recepción. Entonces, mira, ya me perdí un poco en esta última explicación de los nombres de Dios. Bueno, Nos dices que la tenemos en la sexta bendición, pero yo ya no veo el texto y ya no los encuentro. aquí está el texto, no sé si lo ves. Le estoy dando vueltas. Sí, pero ya arriba, o estoy confundida. A lo mejor sí, estás en el sexto, que es el nombre es Yud Lamed He, Bab Shin Resh y Nun Lamed Haf, que como dijimos, son para suavizar los juicios, para quitar la idolatría Sí. y para tener la fuerza, o sea, la voluntad que te lleva hasta el final para vencer las fuerzas de los acusadores o de las fuerzas demoníacas que nos inducen a caer en situaciones que son negativas para nosotros, para nuestra alma. Bueno, creo que me expliqué mal. Yo entendí que estos tres nombres se encuentran dentro de la oración completa de la bendición. Sí, efectivamente, estos nombres están dentro. ¿Es incorrecto? No. Estos nombres dan dentro de la oración, o sea, de la sexta bendición. Dentro de esta sexta bendición están incluidos ahí y que los puedes meditar, evidentemente, para que te dé más fuerza para decir que hay fortaleza a los cansados. Muchas veces uno, para evitar tirar la toalla, como comúnmente se dice, o en el argot boxístico, dices, no sabes qué, yo ya tiro la toalla. Y recuerdo mucho por ahí, hace muchos años, por ahí como en el 2000, teníamos por ahí un compañero que decían, mira, yo ya le eché ganas por aquí, por acá, y sigo siendo el mismo, decía sus palabras coloquiales, y la verdad yo ya voy a tirar la toalla, yo ya no entiendo esto, ahí nos vemos. Le digo, no te desanimes, mira, que no, que quién sabe qué. Y efectivamente tiró la toalla y la verdad ya no lo volvemos a ver. Es para evitar precisamente eso, que te alejes del mundo espiritual, porque luego cuando te alejas del mundo espiritual te empieza otra vez el karma, el tikkun, a volver a cobrar pues lo que tenemos que pagar. Bueno, yo espero que te haya contestado y si no, bueno, muchas gracias, Chava. Puedes volver a ver el YouTube, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. Chava, yo sí tengo una pregunta con respecto a qué horario ¿El qué? Perdón. el horario para iniciar nuestras oraciones de la mañana, las bendiciones de la mañana. Yo recuerdo, según yo, bueno, te voy a decir, que máximo las 10. No, te voy a decir. Las oraciones de la mañana
son, siempre lo hemos dicho y lo repito nuevamente, por enésima vez, son en Hatzot. ¿Qué es Hatzot? Entre que se oculta el sol en la noche y sale el noche en la mañana, a la mitad, entre ese horario, estamos hablando alrededor de las 3 de la mañana. Entre las 3 de la mañana hasta el alba es cuando se dicen estas oraciones matutinas. Entonces, primero dices tus oraciones matutinas y una vez que dices tus oraciones matutinas, pues te pones a estudiar, ¿sí? Porque el estudio corrige a veces porque como hay muchas ideas en la mente, llegan ideas o pensamientos basura que nos distraen de nuestra oración. Entonces, para corregir esto, el estudio lo hace y con esto queda la acción completa por la mañana, ¿verdad? Que son las mejores horas. ¿De las 3 a las 6 o a las 7? De las 3 de la mañana hasta el alba. Sí, puedes desde la mañana también decirles, no hay ningún problema, pero ya cuando llegas a las 8 de la mañana, ya tienes un chorro de pendientes o 9. Y se trata de que esto sea antes de que inicies tus actividades normales. Fuerza va a haber porque la misma voluntad y los mismos nombres te van a dar esa fuerza para que lo hagas y no te vas a sentir. Al principio a lo mejor un poquito cansadillo así, pero con el tiempo no pasa nada, todo bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, bueno, pues detenemos la grabación y la próxima semana continuamos. Muchas gracias.